bite me down there, and I like it. Granny, please don't laugh me. Johnny throw me that boot. He take off the paper drug, stuck me titty too hard, and something bite me down there, and I like it. Something bite me down there, and I like it. Have a very dynamic Christmas. Caribbean dynamics. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Oh, what fields we grow, laughing all the way. Bells on back the way, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Con mi bonito sabanero voy camino de Belén. Con mi bonito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Toque, 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 ta. Apúrate mi bonito, ya vamos a llegar. Toque, 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 ta. Apúrate mi bonito, vamos a ver a Jesús. I am dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the sleigh bells are ringing and children listening to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Amigos te cantan feliz Navidad. Prospero año y felicidad. $19. Feliz Navidad. Ok, familia, buenas noches. Buenas noches a todo Nueva York.
Buenas noches a todos Los Ángeles, gracias, estamos en vivo y a todo color aquí en Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Esta noche, una noche muy especial, una noche dedicada para todas aquellas personas que se preparan ya para el día de Thanksgiving, el día de gracias, y también para las fiestas navideñas. Pero este programa va dedicado para toda nuestra gente linda que se encuentra en la comunidad de Nueva York, la segunda comunidad más grande fuera de Centroamérica. Ellos nos escuchan a través de lnbroots.com radio y desde Los Ángeles a través de www.radiocentroamerica.com, donde tenemos a la audiencia captivada esta noche porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Celio Álvarez Casildo, fundador y CEO, presidente de Odeco. Vamos a pasar a nuestra entrevista luego de una identificación de la estación. Muchas gracias por estar en sintonía. Este es su programa semanal de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga y estamos en vivo desde los estudios en Long Beach, California, y estamos retransmitidos a través de lnbroots.com en el Bronx y nuestra estación aquí en Los Ángeles, Radio Centroamérica. Así es de que arrancamos. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Núñez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ La Buga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn, if you don't have the application, download it for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Ok familia, muy buenas noches a todo Centroamérica. Esta noche tenemos sintonía en Honduras, en Tegucigalpa precisamente. También tenemos audiencia en San Diego, California. Un saludo muy cordial y un abrazo a través de la distancia para toda nuestra comunidad garífuna allá en San Diego, California. También en el Bronx, sintonía total. También tenemos sintonía ya en Chicago, Illinois, en el estado de Illinois. Así es de que bienvenidos esta noche. Welcome tonight to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Le vamos a dar la bienvenida y el saludo con 21 cañonazos para el doctor Celio Álvarez Casildo. Muy buenas noches, Buitiguño, Surucia y Daviña. Muy buenas noches, compañero Ronnie, Buitiguño. Un placer saludarle a la distancia. Y antes que nada felicitarlo por ese programa, que es una voz que trasciende las fronteras y llega a los hogares para despertar esperanza a través de la comunicación, esperanza de nuestro pueblo, generar expectativas. Entonces es importante felicitarlo y desearle muchos éxitos de hoy hacia el futuro. Muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos para que conversemos durante un rato acerca de los temas de interés. Muchas gracias, doctor. Gracias por su bendición, gracias por siempre desearnos lo mejor y sabemos de que estamos en la lucha. La comunidad garífuna más nutrida, la comunidad garífuna con una cultura que está fuerte, es la comunidad garífuna de Honduras. Siempre ha sido la más grande porque de ahí emanaron los garínagu para todo Centroamérica. Cuando hablamos de todo Centroamérica hablamos de Nicaragua, de Guatemala, de Belice y ahora una gran comunidad de garínagu que se ha establecido en los Estados Unidos. Créame que es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Usted es una persona muy admirada por muchos.
una persona que ha trabajado duro por muchos años, hombro a hombro con muchas de las personas que lo apoyan en su visión. Ha trabajado a la par de los diferentes gobiernos que han venido y se han ido en la República de Honduras a través de golpes de Estado, a través de elección pública, a través de votación. Realmente lo admiramos porque es una persona que ha sabido conducir la organización que usted fundó, ODECO. Vamos a entrar de lleno a la entrevista, doctor, porque queremos aprovechar el tiempo. Yo sé de que el tiempo aprecia. Usted no se encuentra muy bien de salud en estos momentos y pues no queremos tenerlo en el micrófono, en el teléfono por mucho tiempo. Sin embargo, queremos preguntarle un poquitito acerca de sus padres. ¿Podría hablarnos acerca de sus papás, por favor? Bueno, mi papá y mi mamá, ambos fallecidos, originario de la comunidad garífuna de Playa, que es la última comunidad de oeste a este y la primera de este a oeste en nuestro país, en Honduras. Mi padre se llama Martín Álvarez Centeno y mi madre Cristina Casildo Martínez. Yo soy el último de 9 de sus hijos y aquí estamos, sobrevivimos todavía 5. De hecho, todos mis hermanos viven en Estados Unidos a excepción de mi persona, que continúa en Honduras, y creo que por el resto de mis días aquí viviré, salvo que hayan circunstancias muy especiales que me obliguen a moverme hacia otro país. Excelente, doctor. ¿Usted nació en Playa también? Nací en Playa, un 9 de marzo, hace ya varias décadas, pero a muy temprana edad emigré hacia la ciudad de La Ceiba. Y de aquí de La Ceiba, pues también nos tocó luego desarrollar una serie de actividades que nos ligaron a otras ciudades del país, como San Pedro Sula, Tegucigalpa. Era que nos involucramos en actividades sociales, específicamente en el movimiento sindical hondureño. Llegué a ser presidente de la organización CITRAMEL, que es el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares. Y también ocupé la fiscalía, fui fiscal en 2 ocasiones de la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, FESITRAN, que es la federación que aglutina a todos los sindicatos bananeros. Otrora la federación más fuerte del país, ¿no? Y bueno, es decir, yo no solamente he estado ligado al movimiento garífuna, al movimiento afrodescendiente, sino también al movimiento social en general. Entonces yo me curtí de las enseñanzas de la lucha organizada, del sector obrero, del sector obrero, del sector campesino. Entonces cuando llego a ODECO ya traigo una experiencia de luchas muy sonadas. Usted puede buscar en los años 80 en los medios y todo. Apenas yo llegué a ser presidente de un sindicato que era considerado de los más poderosos del país, con unos 15,000 afiliados en aquel tiempo. A la edad de 24, 25 años me convertí en presidente nacional. Wow. Entonces, mi primera huelga, mi primera actividad social nacional fue a la edad de 18 años, con el movimiento de los laboratoristas de Honduras. Entonces, imagínense que hay facetas de mi vida que mucha gente no la conoce, ¿no? Entonces, Correcto. esta es una de ellas.
cuando llego a formar parte ya a empujar. Y de hecho yo comienzo en el movimiento social garífuna a la edad de 12 años, Wow. precisamente en el comité, en el Comité Pro Desarrollo de la Comunidad de la Playa. Yo asistí a las reuniones, me involucraron y participaba en las actividades de la edad de 12 años. Pero luego paso a un estadio más amplio con el movimiento de los trabajadores de la salud. Y hasta convertirme en el presidente nacional de esta organización, que es muy bien recordada esa época en nuestro país. Logramos hacer movilizaciones trascendentales que sacudió, paralizó el país. Logramos reforma de leyes como la ley de servicio civil para que le pagaran las vacaciones a los empleados públicos, solo para citar un ejemplo, ¿verdad? Correcto. Esa es parte de la vida, esa es parte del proceso. Doctor, realmente admiro... las circunstancias políticas. Correcto. Por las Realmente admiro circunstancias su... políticas, de represión, de la Guerra Fría, en aquel tiempo, Ujú. de las persecuciones, la época de los desaparecidos, la época de la satanización de las luchas organizadas. Incluso tuve que abandonar el país por un tiempo. Yo salí de Honduras con el apoyo de alguna gente amiga de los Estados Unidos. Y la idea era que me quedara, pero no, realmente no me vi dispuesto a quedarme en Estados Unidos. Yo siempre pensé que la lucha estaba en estos países. Siempre pensé y sigo pensando que las conquistas que han logrado el movimiento social, los derechos civiles en Estados Unidos es producto de la lucha de las personas, como le llamaba el doctor Martin Luther King, de la gente de color, y con alianzas entre distintos sectores para mejorar sus condiciones. Y aquí tenemos retos en Honduras, en Centroamérica, en América Latina, que tenemos que librar esa lucha aquí en el terreno, ¿no? Y eso me obligó, pues, una vez que hice una valoración, un análisis profundo de mis condiciones, a regresar a Honduras. Aún con todas las amenazas que me obligaron a salir, me volví al país para iniciar una lucha a través de una nueva trinchera que ahora es conocida como la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario DECO. Wow. Tremendo historial, doctor. Realmente es un orgullo y muestra del trabajo que usted ha podido desarrollar a través de los años, ¿no? Puliéndose, como usted dijo, en los sindicatos de trabajadores, hasta llegar a fundar y ser el líder de la organización ODECO, la cual usted acaba de mencionar. ¿Dónde estudió su primaria? ¿Dónde se educó, doctor Álvarez? Bueno, mi primaria en la ciudad de La Ceiba, en la escuela 14 de julio, ya no existe. Esa escuela ya no existe. Ahora hice mi secundaria en un instituto nocturno, porque a mí me tocó trabajar desde muy temprano, ¿no? Desde la época escolar, y me tocó trabajar para poder salir adelante, ayudarle a mis padres y todo. Así que luego me gradué de bachiller a la edad de 18 años, estudiando de noche. A los 5 años nunca perdí un año en el colegio, dando de día, estudiando de noche. También el colegio ya no existe ahora, se llamaba Augusto C. Coello, el Instituto Nocturno Augusto C. Coello. Y luego ingresé a la universidad, pero tenía que trabajar. Así que del campo de la salud me movieron a Tegucigalpa para poder sacar un curso intensivo de análisis químicos de alimentos. O sea, yo también fui laboratorista en análisis químicos de alimentos. Esa profesión, esa actividad fue la que me ligó a salud pública, en el área de salud preventiva. Y siempre combinando con
la academia, estudiando en la universidad cuando podía, con mucho esfuerzo, hasta que finalmente regresé a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de licenciatura en economía agrícola. Y he intentado sacar algunas maestrías, pero la naturaleza de mis actividades realmente me ha impedido concentrarme en determinado, de manera específica en alguna formación académica, más allá de la licenciatura y los cursos, las actividades, la lectura, los intercambios, las jornadas, que lo nutren a uno todos los días en este proceso tan intenso, ¿verdad? Correcto, correcto. Doctor, y en el año 1992, ¿qué es lo que le motivó a la fundación de ODECO? ¿Cuál fue la iniciativa detrás de la creación de esta organización? Fíjese que la ciudad de La Ceiba, no sé si usted lo sabe, fue fundada en una ciudad, la tercera ciudad del país, de Honduras, en importancia. Fue fundada precisamente por Garinagu. Sí, esta ciudad es fundada por Garinagu. Correcto, lo leí en una de las historias de finado Salvador Suazo. Sí, pero fíjese que es una de las ciudades más racistas del país, más excluyente. Entonces, por ejemplo, las luchas del doctor Alfonso Lacayo Sánchez nos han motivado a muchos, particularmente me motivó el doctor Alfonso Lacayo y otros luchadores de nuestra comunidad que alzaron la voz en su momento y a veces con una tremenda desventaja comparativa. Aquí no se le cortaba el cabello en una barbería a un garífuna, a un afrodescendiente. Wow. Y eso obligó, por ejemplo, el doctor Lacayo tuvo una tremenda lucha por esa razón. A él se le negó ese derecho. Inició todo un proceso de incorporación al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. Solo le estoy citando algunas pinceladas de por qué se motiva la creación de ODECO, justamente para luchar en contra de la discriminación, de la exclusión, de la falta de oportunidades, de la falta de respeto hacia las comunidades. Entonces iniciamos un movimiento con muchos jóvenes que la gran mayoría todavía viven, otros ya fallecieron, pero fue un movimiento que cogió voz, que cogió carne, ¿no? A los pocos meses hicimos una movilización gigantesca en nuestro país, que aquí en la ciudad de La Ceiba era la primera gran movilización, justamente en el marco del 5º centenario de el encontronazo de los tres mundos, el más llamado descubrimiento de las Américas, ¿no? Y salieron a las calles miles de personas y nuestras demandas estaban, entre esas demandas, el proceso de titulación, saneamiento y ampliación de las tierras de las comunidades garífunas. Y también la participación proporcional y representativa en los diferentes poderes del Estado. Después nos movimos en el año 1996, ya organizamos aquella famosa marcha que se llamó la Marcha de los Tambores en 1996. Sí, me acuerdo. El 11 de octubre. Por primera vez en toda la historia de nuestras comunidades en el país logramos entrar a la Casa Presidencial como comunidad. Wow. Y se firmó un acuerdo con ese gobierno que presidía el presidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, que ya falleció, y entre los temas que se acordaron la titulación, ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades garífunas y negras en general en Honduras, la conmemoración del bicentenario garífuna,
Y ahí aparece en ese acuerdo y bueno, creo que eso usted lo puede encontrar en el blog de ODECO, que ahí están esos documentos. Correcto. Pero que nos permitió entonces dar un paso hacia la visibilidad y el reconocimiento en el país. Ese fue el primer documento que habla ya de manera oficial de la presencia nuestra en Honduras. También el compromiso de crear el día de la etnia negra hondureña. En ese tiempo era el día que es el decreto, se emitió el decreto legislativo 72-96. Ese es el decreto que crea el Día de la Etnia Negra, se llamaba, que posteriormente se transformó en el mes de la herencia africana en Honduras como consecuencia de la tercera conferencia mundial contra el racismo que se realizó en Durban, Sudáfrica en el año 2001. Entonces, en vez de un día, se transforma en un mes de la herencia africana, teniendo como punto relevante el 12 de abril, que es el día de la llegada de nuestra comunidad garífuna a Honduras y Centroamérica. Wow, excelente. Tremendo historiador, doctor. Yo creo que toma un poco de tiempo en analizar todo esto porque nos ha dado realmente una historia que lleva, como le dicen en inglés, a timeline. Es como a través del tiempo nos ha realmente dado su anécdota, lo que usted ha vivido como parte de la aceptación de la etnia garífuna y del el negro inglés, ¿no? En el que le llaman criollo en Honduras. Realmente es muy importante saber esto porque sabiendo la historia de lo que ha pasado en Honduras, yo creo que se puede mejorar lo que hoy se tiene, porque todavía hace falta mucho por bregar para poder llegar a tener una sociedad ecualitaria no solamente en Honduras, en toda Latinoamérica, pero estamos hablando de Honduras, estamos hablando del trabajo que se está haciendo hoy en día a través de ODECO. Mi próxima pregunta, doctor, es ¿cuáles han sido los momentos más emotivos que usted ha vivido bajo el mando de ODECO? Bueno, creo que hay muchísima gente todavía que está viva y tienen que recordar la celebración del bicentenario garífuna, los 200 años, ¿no? Correcto. Creo que ese es un momento irrepetible en la historia. Este país, toda la región, digamos una gran parte del mundo se movió alrededor del bicentenario garífuna. Recuerdo que vino aquí el primer ministro, el que era primer ministro de San Vicente y las Granadinas, wow, el honorable James Mitchell y toda su delegación de ministros y estuvieron aquí. El presidente Carlos Roberto Reina con todos sus ministros. Aquí tuvimos delegaciones de diversas partes del mundo. Recuerdo que la cooperación noruega se movilizó para hacer un evento latinoamericano acá en Islas de la Bahía, precisamente para acompañar el bicentenario garífuna. Y bueno, fue una cosa extraordinaria, la tengo en mi memoria y dudo que se me borre como uno de los eventos más emotivos. El otro, por ejemplo, la marcha de los tambores en 1996. Lograron la movilización de más de 5,000 personas hacia Tegucigalpa, cuando nunca se había hecho. Y por ejemplo, cuando pasábamos por las calles, veníamos con los tambores y gritando consignas. La gente de la capital salía a aplaudirnos. O sea, en un gran gesto de solidaridad. wow, Porque eso nunca se había visto en el país, nunca. Otro momento interesante, imborrable, es la entrega de los títulos definitivos de propiedad para las comunidades sobre sus tierras.
cuando cada asamblea comunitaria donde estaba el ministro del Instituto Nacional Agrario y otros funcionarios del gobierno, finalmente entregando esos títulos de propiedad, es una emoción incomparable, ¿no? De sentirse de que éramos ciudadanos hondureños, o sea, que estábamos empezando a ser reconocidos como dueños de nuestras tierras, como parte de este país después de cientos de años. Y la cumbre, ¿no? La cumbre mundial afrodescendiente, que es un evento que jamás en la historia se había realizado, una cumbre mundial de afrodescendientes. Y precisamente se hace aquí en la ciudad de La Ceiba en el año 2011, en el Año Internacional de los Afrodescendientes, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, tomarse la iniciativa o aprovechar la coyuntura para convocar a una cumbre mundial que permitió acá la presencia de más de 1.300 delegados de 43 países de 4 continentes. Aquí con presencia de presidentes, expresidentes, vicepresidentes, todos los organismos internacionales, por lo menos los de mayor impacto, como la Unión Africana, la Unión Europea, la OEA, el CICTA, las Naciones Unidas, estar presentes, venir hasta la ciudad de La Ceiba para acompañar una agenda impulsada desde la sociedad civil afrodescendiente o de las comunidades negras del mundo, especialmente de las Américas. Fue algo impresionante, nunca antes visto, y que logró resonancia. Tal fue la resonancia que ahora inició el decenio internacional de los afrodescendientes, o sea, 10 años de las Naciones Unidas dedicado al reconocimiento, porque el lema de este decenio es reconocimiento, justicia y desarrollo. O sea, las naciones del mundo dicen, hay que reconocer la presencia afrodescendiente, hay que hacerle justicia a las comunidades y personas afrodescendientes, y hay que impulsar el desarrollo de las comunidades, poblaciones, personas afrodescendientes del mundo, pero especialmente de las Américas, en este nuevo mundo donde poblamos, donde habitamos más de 200 millones de personas, en su inmensa mayoría sumidos en la pobreza, en la exclusión, en la discriminación, en el no reconocimiento. Wow, tremendo. Así como han habido momentos de los que ya nos compartió, podría compartir con nosotros algunos de los momentos más difíciles para Odeco. Yo sé que hasta el día de hoy todo se mira muy difícil porque hay mucho trabajo que hacer, pero durante el tiempo que usted ha estado bregando bajo el escudo de Odeco, podría compartirnos los momentos más difíciles que usted ha experimentado. Bueno, yo creo que usted dio la respuesta. A nosotros, si usted revisa el marco histórico, no tenemos nada que perder, todos tenemos que ganar. Y tenemos que estar convencidos de que es una lucha de largo plazo y que luchamos contra la injusticia, contra la falta de derechos humanos. Luchamos para que tengamos participación en igualdad de condiciones. Luchamos para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no vivan las condiciones que nos tocó vivir a nosotros. Correcto. Para que gocen de respeto, para que gocen de respeto, de reconocimiento, de igualdad de oportunidades. Así que yo diría que sí, las dificultades ahí están siempre, habrá, pero ¿cuál es la convocatoria, la invitación? Primero, a no desgastar fuerzas entre nosotros mismos. Si usted revisa todos los documentos y las declaraciones públicas que hemos hecho a través de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario Odeco, nunca estamos condenando a otros hermanos o a otras organizaciones.
No hablamos en contra. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiado trabajo. Si nuestros adversarios no son nuestros propios hermanos y hermanas. Bien dicho. Hay adversarios históricos que mantienen a las a las comunidades en las condiciones de exclusión, de empobrecimiento permanente. Entonces, si usted tiene claro el panorama, si usted reconoce quiénes son sus adversarios históricos, reconoce sus aliados, reconoce sus hermanos, no tiene tiempo para desviar, para equivocarse de ruta, para equivocarse de camino. Por esa razón, nunca usted hasta ahora, en 23 años, casi 24, Odeco ha dedicado su trabajo, su esfuerzo, su inteligencia, su amor, su fe, su esperanza para combatir o tratar de derribar a otros hermanos. Dedicamos toda la energía, todo el pensamiento para construir, porque hace falta, como lo hemos dicho en otros momentos, si cada uno se dedicara a hacer algo y lo sumamos, la sumatoria de lo que hacemos todos cada día, eso se vuelve algo impenetrable, algo hermoso, algo enorme de beneficio para las comunidades. Entonces, no hay momentos malos, hay momentos menos buenos, y eso sucede. Pero si esto nos obliga permanentemente a ser creativos, a reinventar, para poder mantener la llama de la esperanza, para poder comunicar esperanza, para poder comunicar que es posible transformar las condiciones adversas en condiciones que sean favorables al bienestar colectivo de nuestras comunidades. Claro que sí, doctor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que le dio al clavo en la cabeza. Yo creo que la lucha no tiene que ser interna. Yo creo que entre los líderes y organizaciones que existen se tiene que evitar y eliminar esa pelea, esa lucha entre sí, ¿no? Porque realmente es como la historia de los cangrejos que se quieren salir del balde, ¿va? Pero uno jala al otro para adentro y siempre se mantienen. Los cangrejos azules. Correcto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho que hacer y yo creo que si se multiplican los efectos, si se multiplican las manos que quieran trabajar para luchar contra la inequidad, contra la injusticia, yo creo que se alcanzaría mucho progreso en vez de tener una lucha interna entre organizaciones, entre los mismos Garinagu. ¿Cuáles son los planes para el futuro de Odeco, doctor Celio Álvarez? No, aquí seguimos. Por ejemplo, usted sabe que ya tenemos una radioemisora de 1500 watts de potencia. Wow. Ya tenemos también permiso para un canal de televisión. Ya tenemos la licencia para echarlo a andar. Excelente. Pero estamos buscando, tal vez usted ahí nos puede también apoyar con la campaña, porque estamos buscando el equipo, conseguir el equipo para iniciar la operación de nuestro canal, que es el canal 46 TV. Estamos impulsando la Universidad Afrodescendiente de las Américas. Wow. De hecho, este próximo mes de diciembre estaremos por Boston, ahí en la Harvard University, un evento para hacer una revisión de los 15 años de Santiago, o sea, la Conferencia Regional de las Américas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Y también un evento ligado a todo lo que ha pasado después de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo. Y este evento se va a celebrar allí en la Harvard University. Soy una de las personas invitadas para hablar. Y luego iremos la idea es estar en Alabama, y ahí en la Tuskegee University, con quienes firmaremos un convenio de cooperación.
para apoyar este hermoso proyecto de la Universidad Afrodescendiente de las Américas, que es una propuesta que ocurre en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes y ahora el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Cómo construimos institucionalidad propia con propuestas que vienen desde el pensamiento, desde la academia afrodescendiente para el mundo, y cómo logramos entonces poner al servicio de la humanidad, al servicio de los otros seres humanos, el cúmulo de pensamientos históricos y contemporáneos de nuestras comunidades, de nuestros académicos, hombres y mujeres, para ver cómo mejoramos las condiciones no solo de las comunidades afrodescendientes, sino de todas las comunidades que se encuentran en desventaja en esta dinámica del capitalismo salvaje en que estamos viviendo y que profundiza la pobreza para muchos y aumenta las riquezas para todos. Wow, excelente. Querida audiencia, estamos en vivo y a todo color esta noche con el doctor Celio Álvarez Casildo, quien es el fundador y director ejecutivo, o presidente, más bien dicho, de ODECO, de la Organización de Desarrollo Centroamericano, ¿no, profesor? Sí. Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO. Y a propósito de centroamericano, nosotros, ODECO es la impulsora o fue la impulsora para la creación de la Organización Negra Centroamericana, ONECA. ONECA, correcto. Sí, entonces ONECA surge a la vida como una iniciativa, como un proyecto de ODECO, acompañado fuertemente por Belice, por el National Garifuna Council y otras organizaciones de la región, de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala. Así que esa es una mirada transfronteriza. Correcto. Para poder fortalecer las capacidades de lucha, de organización, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades afrodescendientes en la región. Excelente. O sea que en el 2009 usted fue electo como director ejecutivo de ONECA, la Organización Negra Centroamericana. Felicitaciones por eso. Doctor, otra pregunta más, ya casi llegamos al final, realmente no queremos mantenerlo mucho tiempo en la línea, pero una pregunta que siempre nos ha comido el cerebro y ha tenido mucha controversia es ¿cuál es su postura con respecto a la controversia que existe por el uso del término afrodescendiente hoy en día entre varios miembros de la comunidad garífuna? Bueno, yo creo que en primer lugar, quienes generan controversia creo que están mal informados. Definitivamente hay una mala información, hay una mala interpretación, hay una mala comunicación. En varias oportunidades yo les he invitado para que revisen todos los documentos de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, pasando por Santiago, la Declaración y Plan de Acción de Santiago de Chile del año 2000, donde se celebró la Conferencia Regional de las Américas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Y posteriormente la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que se celebró en Durban, Sudáfrica. Esa conferencia la inauguró para entonces, que era el presidente Thabo Mbeki, quien era presidente de Cuba, comandante Fidel Castro, y quien era expresidente ya de Sudáfrica, el extinto líder mundial Nelson Mandela. Inauguraron esa tercera conferencia en el estadio de Durban, en Sudáfrica. Entonces, afrodescendiente, yo recuerdo aquí una vez un titular de periódico que dice: mueren 3 personas y un negro, ¿no?
titular en el periódico. Entonces, el término negro ha sido usado de manera peyorativa y de forma totalmente discriminatoria. Y le voy a poner un ejemplo. Sí. A los europeos, la gente que se supone que son blancos, les llaman europeos, les llaman españoles, les llaman franceses, canadienses, les llaman anglosajón, suecos, suizos, alemanes, o les llaman europeos. A los asiáticos, a los de la raza amarilla, estos serían de la raza blanca. No les andan diciendo blancos, sino que les llaman europeos o le mencionan su estado-nación. En este caso, si son españoles, alemanes, belgas, noruegos, etcétera. Correcto. En el caso de los de la raza amarilla, le llaman asiáticos, ¿cierto? ¿Usted me está siguiendo? Sí, claro, correcto. Le llaman asiáticos. Y le llaman chinos, le llaman japoneses, le llaman taiwaneses, le llaman coreanos, le llaman tailandés, filipinos, etcétera. No le llaman, usted no escucha que le llamen amarillos, o sí lo escucha, Sí, en alguna sí. parte. No, de hecho, chinos, ¿verdad? O chinos, pero chino es de la China, Correcto. es de un país, de una región que se llama China. Ujú. No especifica alguna raza, Correcto. sino la región, el país. Bueno, en el caso nuestro, pues, la carne de la mercancía, le pusieron negros. En África no hay negros, en África hay africanos. Sí. A la mercancía de la trata transatlántica le pusieron negros. Y para poder definir todo lo malo, usted busca el diccionario y todas las cosas, mercado negro, corazón negro, oveja negra, todo lo negativo está ennegrecido. ¿Cierto o no? Correcto. Entonces, por esa razón, la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo adopta el término afrodescendiente en lugar de negros. No es en lugar de garífunas. Ya le explico esta otra parte, ya finalizando. Sí. Uh-huh. No es, lo afrodescendiente es en lugar de negros, no en lugar de garífunas. Y se lo explico más claramente de la siguiente forma. Cuando usted habla de pueblos indígenas, es el genérico. Y usted encuentra pueblos indígenas en África, en Asia, en Europa, y pueblos indígenas. En las Américas, los pueblos indígenas tienen características diferentes a nosotros. Pero cuando usted habla de pueblos indígenas, habla de genérico. Cuando usted habla de ese pueblo indígena, maya, ya es específico. Ya se refiere a un pueblo que tiene una cultura, que tiene un idioma, que tiene tradiciones y que tiene formas propias, peculiares. O sea, tiene una identidad. El pueblo maya, el pueblo indígena maya. Pero cuando solo habla de pueblos indígenas es el genérico, se refiere a todos y a ninguno. Correcto. Entonces, cuando usted habla de afrodescendientes se refiere a todos y a ninguno. Pero cuando habla de la comunidad garífuna o el pueblo garífuna se está refiriendo a una identidad, a una cultura, a tradiciones. Entonces, lo genérico es lo afrodescendiente, lo específico y lo que le da identidad es cuando digo garífuna, yo soy garífuna. Correcto. Creo que ahí ha habido una tremenda confusión o alguien ha querido confundir a los demás, porque nadie ha hablado de sustituir
a la comunidad garífuna por afrodescendientes. Y finalizo con lo siguiente. Todo garífuna es afrodescendiente, porque tiene sangre africana. Correcto. Tenemos sangre africana. Claro. Pero no todo afrodescendiente es garífuna. Y ahí es donde usted se encuentra con los afrodescendientes de habla inglés, o los muchos pueblos afrodescendientes que hay en el Caribe, como los haitianos. Son afrodescendientes, pero no son garífunas. Entonces, creo que ha habido falta de, por un lado, algunos se han precipitado para satanizar, totalmente confundidos, y otros que conscientemente ya saben de que están confundidos, continúan insistiendo en una aberración que es increíble que en el pleno siglo XXI algunos garífunas no sepan que tenemos sangre africana, que descendemos de África. Wow. Aunque nuestro pueblo garífuna se formó en las Américas. Ya sabemos la historia, o parte de la historia, porque no hace falta investigar. Sí, sí. Tenemos que financiar la academia para que investigue verdaderamente toda la ruta que siguió para la formación de nuestra comunidad, nuestro pueblo garífuna. Todavía hace falta mucho estudio, mucha investigación, pero lo que sabemos hasta ahora, y por nuestras propias características, nuestro fenotipo. Yo voy a África y si no abro la boca, nadie sabe que no soy de África y que yo soy garífuna. Nadie se da cuenta. Correcto. Cuando voy a África, mientras no abro la boca, no tengo ningún problema. Circulo como cualquier africano en África. Es cierto. Entonces, confundirnos con cosas tan elementales más bien da pena, ¿sabes? Da pena porque nos pone en puntos como demasiado ignorantes para no darnos cuenta que tenemos. Es como cuando los americanos, los de América Latina, que siempre están ligados, reclamando su esencia europea y particularmente de España, ¿verdad? Y se sienten orgullosos de reclamarlo. Pero en nuestro caso parece que hay algunos que se sienten vergüenza de reclamar nuestra herencia africana, compañero. Gracias, doctor, por esa aclaración. Más claro no canta un gallo, como decimos en nuestras tierras. Pero realmente hay mucha confusión porque yo creo que mucha gente garífuna también hace un hincapié en la raza amerindia, o sea, el arahuaco y el caribe. Yo creo que eso es lo que también crea un poco de confusión, pero la forma que usted lo explicó realmente ha quedado clarísimo. Yo creo que voy a tener que hacer una traducción de esta entrevista para poder aclarar y poner una información en inglés a la comunidad garífuna aquí en Estados Unidos para que realmente se analice esos reclamos que se siguen haciendo en contra del término afrodescendiente. Gracias, doctor, por habernos brindado la oportunidad de platicar. Una última pregunta. Quiero que nos cuente acerca del reconocimiento que recibe allá en un país extranjero que le da el doctorado honoris causa. Cuéntenos, por favor. Bueno, el año pasado, el 2012, recibí un reconocimiento en Madrid del Partido Socialista Español, Partido Socialista Obrero Español. Me entregaron un reconocimiento el año pasado, fue en Perú, la presidencia del Congreso peruano, la alcaldía de Lima, la alcaldía de El Carmen, provincia de Chincha, y dos ONGs también me hicieron un acreedor de reconocimientos. Y este año he recibido reconocimiento de la propia presidencia de
de la República y también de la Universidad Privada de San Pedro Sula, que es la universidad de los ricos en este país. En el mes de julio me invitaron para ser orador principal en la ceremonia de graduación de posgrado y de pregrado y posgrado de esta universidad, que es la primera universidad privada que se fundó en Honduras. Y más recientemente, la semana pasada, la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras me hizo un reconocimiento por mi trayectoria, ¿no? Y por mi contribución, me dicen ellos, a Honduras a lo largo de mi vida. Wow, excelente. Felicitaciones por eso, doctor. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a la linda audiencia que tenemos en vivo desde Nueva York a través de todo la República de Estados Unidos y en Centroamérica? Tenemos sintonía total ahorita en todo Estados Unidos. ¿Algún mensaje especial para los radioescuchas para despedirnos esta noche? Bueno, el mensaje es de esperanza, ¿no? Que no perdamos la esperanza y recordar que la contradicción es una ley natural del desarrollo. Si no hay contradicción, no hay desarrollo, pero hay contradicciones antagónicas y hay contradicciones fraternales. Y las contradicciones que se dan entre nosotros deben de ser fraternales. Tenemos que estar permanentemente en debates, para poder ir mejorando las ideas, mejorando las actuaciones, no perder la esperanza. Nuestro pueblo merece mejores condiciones, pero esas condiciones que anhelamos no van a caer del cielo. Tenemos que seguir fortaleciendo la lucha organizada. La lucha organizada, luchar todos los días con planes, con acciones muy bien definidas y con la esperanza de que con nuestro trabajo organizado, con nuestra disciplina, con nuestra entrega, con principios y valores como el de la solidaridad, será posible tener un mundo mejor, donde nuestras comunidades gocen de los beneficios y el bienestar que se ha anhelado por cientos de años. Wow, muchas gracias, doctor. Audiencia linda, gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos despedimos del doctor Celio Álvarez Casildo, quien nos ha brindado ya casi una hora de su precioso tiempo allá directamente desde Honduras. Gracias por habernos brindado esta educación que es tan necesaria, por informarnos, porque yo creo que al informarnos podemos hacer decisiones más educadas, sin insultar a nadie y siempre, como usted dice, con armonía, porque necesitamos la unidad para poder trabajar y bregar juntos, porque hay muchos cambios por hacer. Muchas gracias, doctor Buitiguño. Thank you, Niabu. Nos vemos muy pronto a través del trabajo que usted continúa bajo ODECO. Buitiguño, mabriga on sun iduhenyu, mabriga tu bobafu. Sereme, ayo. Buenas noches, así es de que gracias por estar en sintonía con Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. En la línea teníamos al doctor Celio Álvarez Casildo, directamente desde Honduras, quien es uno de los fundadores y el presidente de ODECO. Así es de que continuamos ya dentro de 6 minutos la llamada desde Nueva York con Budari Palacio para ver qué es lo que está pasando en la comunidad de Nueva York con el reporte semanal. No se olviden, familia, que este sábado estaremos en vivo y a todo color con Sociedad Style, celebrando el Día del Garífuna guatemalteco directamente desde Nueva York. Sociedad Style, con lo mejor de la punta y parranda en vivo. También tendremos tambor con Roy the Drummer
Vamos a tener gayusas, la tía Marí Centino va a estar ahí también con nosotros, la hija de Paul Nabor estará con nosotros participando en este tremendo evento celebrando el Día del Garífuna guatemalteco. Va a ser en el Club Q18 este sábado 21 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el 3305 West de la 54 Street en Los Ángeles, California, esquina con la 11 Avenida entre la Crenshaw y la 11. Entre la Crenshaw Boulevard y la 11 Avenida sobre la 54. Así es de que bebidas y comida, la admisión solamente $10. Ahí tendremos la música de DJ La Buga y estará también Little June, estará también Roy the Drummer, gayusas y tambores en vivo para celebrar la llegada del garífuna guatemalteco en 1802. Así es de que adelante familia, y tenemos la música de Societ Style. ¿Qué motea? Ajá. Hey!
amigo Budari Palacios. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí esperando tu llamada. Así es de que bienvenida esta noche y adelante con el reporte con Budari Palacios, directora fundadora de Budari Dance Company allá en Nueva York. ¡Vamos! Buitiguño, ¿cómo están mis amores, mis corazones? Bueno, pues aquí estoy, orgullosamente, gracias nuevamente por hacerme parte de esta su familia, DJ La Buga, todas las internet que están conectadas con nosotros desde California. Bueno, mis amores, pues aquí, como les digo, Nueva York no duerme, Nueva York está despierto las 24 horas. Entonces, hay muchas actividades, ya estamos lo que es el mes de diciembre, como se hacen también en las comunidades garífunas, empiezan las festividades, las pastorelas, los fedus, y pues bueno, voy a comenzar aquí con lo que es, hay una actividad que es de Río Esteban Soccer Club H&P Zone, ¿verdad? Esto va a ser con el artista Nino Arzú. Va a ser el próximo sábado 28 de noviembre, ¿ok? Va a estar Candela, va a estar en el 261 de East Tremont Avenue, second floor, y pueden llamar para mayor información al 347-209-3869 o el 917-741-7047. Siguen las festividades. ¡Qué barbaridad, mi gente! Hay que ir preparando los guajes, como decimos allá en Honduras, para el baile. Wow. Les cuento, no sé si, bueno, en Honduras había un club que se llama Black and White. Eso era en Tegucigalpa. Era más o menos, era un club donde la mayoría de todos nosotros los garífunas nos íbamos a encontrar ahí, había música de todo. Pues les aviso de que ahora se va a abrir un nuevo Black and White aquí en Nueva York, ¿verdad? Se llama Garífunas New Nightclub Black and White. Esto va a estar en el 780 East de la 133 Street, Bronx, Nueva York, Social Club. Si quieren mayor información pueden llamar al 1646-530-6055 y lo van a inaugurar lo que es el 5 de diciembre. ¿Qué les parece? Bueno, ¡ay! Me imagino. ¡Qué rico! Así que ya saben, mi gente, aunque sea en burro, se tienen que venir para Nueva York para que gocen en el Black and White. Wow. Para que empiecen ahí a bailar Lady in Red. ¿Y qué, mis amores? ¿Y cómo están las llamadas por allá? ¿Cómo está mi gente? Ahorita está activado desde Tegucigalpa, Honduras. Me han estado llamando mucho, preguntándome. Un saludo para toda nuestra gente de Honduras que están escuchando esta radio de internet que cada día está más pegada. Gracias. Claro que sí, bueno, claro mi que gente, les tengo otro por aquí. Dice: la Sociedad Pro Mejoramiento de San Antonio, Colón, Honduras, fiesta tradicional y pastorelas. Lo van a hacer la gente de San Antonio, la comunidad bella de San Antonio. Esto va a ser el sábado, diciembre 26 del 2015. Va a comenzar de 9 p.m. hasta las 3:30 de la mañana. Va a ser en el Centro Deportivo de Mano Guayabo, 914 Prospect Avenue, tercer piso. Ya todo el mundo conoce esa dirección aquí. Bueno, mis amores, ¿y qué? ¿Cómo me les ha ido esta semana, pues? Todo bien, aquí siempre ocupadísimos celebrando primero el 19 de noviembre, el Día del Garífuna hondureño, de la llegada del Garífuna beliceño, perdón. El 19 de noviembre se celebró aquí el fin de semana pasado, que fue el día 14 y 15 de sábado y domingo de este mes, con pompa y circunstancia. Hubieron un montón de actividades, bailes, misas y reuniones por todos lados. Fue una locura aquí en Los Ángeles. Se vivió como se vive en Belice, allá en Dangriga, y realmente hubo reina este año después de 15 años que no se había escogido o electa a una reina garífuna. Así es de que felicitaciones a Mínica Zúñiga, quien se llevó la corona este año, compitiendo con varias lindas damas de toda la diáspora, incluyendo Guatemala y Honduras. Así es de que también este fin de semana celebramos el Día del Garífuna guatemalteco, Budari. Aquí se va a celebrar con Socié, quien
nos lo robamos de Nueva York por un par de semanas y él va a estar aquí. Ajá, va a estar cantando este sábado allá en el Club Q18 para celebrar el Día del Garífuna Guatemalteco el 26 de noviembre, pero lo vamos a hacer este 21 de noviembre, día sábado a partir de las 7 de la noche. Adelante, Budari. Perfecto, ya vi que se robaron a Sofía, como dijo el ciego, así veo. Bueno, también aquí, lo que es aquí el Grupo Ceremis de Guatemala, ¿verdad? Estarán haciendo lo que es un evento cultural garífuna, por lo que es el Día del Garífuna Guatemalteco, ¿verdad? Eso va a ser el 27 de noviembre, que también va a estar Socie, la Buga Isieni, Marconi Star, otro gran artista, la Buga Queens, va a estar también lo que es Budari Dance Company, Chocolate, van a haber muchos artistas. Eso va a estar excelente, invito a toda la comunidad garífuna. Cuando me refiero a garífuna, me estoy refiriendo a todos los países y también a todos los amigos de diferentes culturas para que vengan a experimentar, a conocer y a que vean qué rico se siente ese ritmo de esos tambores. Ajá. También están lo que son OMSAC, Mujeres de Sangrelaya, Cocalito, dice fiesta bailable. También estará Nino Arzú. Esto va a ser el 12 de diciembre. Óigame bien, la entrada $20. Pueden llamar al 646-752-2324. Converta o si no el 718-665-4486 Esperanza. Cuando estamos hablando de diciembre, estamos hablando de tantas festividades, de tantas cosas bonitas y tradicionales, que bueno, qué mejor mes que diciembre para hacernos sentir allá en nuestra tierra. Claro que sí. Siguen los FEDUS, hay que ir haciéndose los uniformes y la falda. Muy importante, para todos nuestros amigos de diferentes culturas y amigos garífonas, cada vez que vamos a un FEDU, por favor, pongámonos las mujeres una falda, porque si no se ponen esa falda, le van a multar, como una vez me pasó a mí que me sacaron $10. What? ¿Verdad? Entonces estará lo que es el FEDU de Santa Fe, va a ser el 5 de diciembre también. Eso va a ser en el 914 de la 172 y Prospect. Pueden llamar al 347-622-6716. Ese es el FEDU de Guiriga. Óigaseme bien. Va a estar, bueno, es que todo este mes de diciembre, olvídense, esto está candela. Aquí hay fiestas, a veces hay hasta 3 fiestas en un solo día. Wow. 3 fiestas en un solo día, imagínate, cada persona que hace un evento, pues tú sabes que lo más que se quiere es que uno se le llene, pero imagínate, 3 fiestas en un solo día, pues bueno, para todos da Dios, como dicen, wow. Menos arrebatando. Correcto. También, bueno, aquí tenemos de todo en Nueva York. Como yo les digo, cuando yo voy a la 42 aquí, es donde yo me siento, wow, estoy en Nueva York. Fuera, cuando ya salgo después de la 42, vamos para Downtown Brooklyn, vamos para Bronx, Queens, nos sentimos en el barrio. Pues déjenme decirle que hay una compañía de envíos que se llama El Progreso Honduras Express. Nosotros le decimos siempre Honduras Shipping. Okay. Esto está en el 520 de Sutter Avenue, Brooklyn, Nueva York. Pueden llamar al 718-566-7373 con el señor Modesto, porque el señor Modesto también su hijo se llama igual. Ellos van a tu casa, recogen los paquetes y tienes una seguridad que esos paquetes van a llegar a su casa. Tengo diferentes personas que también tienen compañías de envío, pero por hoy le voy a dar un poco de promoción a lo que es Honduras Shipping de aquí, de Brooklyn, porque anyway, todos somos unidos. Eso. Bueno, mis amores, ¿y qué chiste me tienen por allá? Pues ya van 2 semanas que les voy contando 2 chistes, y ustedes no me han contado ni uno. Pues mandate el chiste otra vez, Budari. Vamos a ver, estamos atentos por un chiste de los buenos, de los picantes. ¿Y será de los picantes? Sí. No, solamente estaba yo viendo la vez pasada, que incluso lo escribí en mi página, que me dio mucha risa a veces ver lo que es el programa del Chavo del Ocho. Uh-huh. Pues entonces ellos están ahí, está el Chavo del Ocho pegándose en la cabeza tratando de estudiar algo. Se le acerca a Kiko. Entonces le dice, ¿qué tú estás haciendo? No, yo quiero estudiarme lo de la independencia, porque no quiero ser un burro. Entonces cuando él dice un burro, pasa Don Ramón. Entonces lo quedan viendo y dice Don Ramón, Chavo, ¿me estás diciendo burro?
Le dice Kiko, sí, él está diciendo burro porque no vas a la escuela. Le dijo yo, le dice él, no, yo fui a la escuela, yo no soy ningún burro. Usted fue a la escuela, lo quedan viendo con aquella sorpresa. Sí, le dice, fui a la escuela 9 años. Oh, sí, 8 en segundo grado y 1 en primer grado. ¡Ay, Dios mío! Qué buena, Budari. Ay, mis amores. Bueno, le quiero dar un consejo a todo aquel que está en un nivel, a lo que es, bueno, yo pienso que todas aquellas personas que están en un nivel, ya sea artístico, ya sea de trabajo, que se graduó, abogado, doctor, yo soy de las personas que creo que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que pues nunca debemos de dejar de ser humildes. Es muy importante ser humilde con las personas porque así como que agradamos más a la gente, tenemos ese buen aura que la gente se nos acerque. Mientras que cuando la gente son prepotentes y tienen una manera como que no les gusta que el público se les acerque, y si se les acerca el público le tiene que rogar por un autógrafo, una foto, eso para mí es algo negativo. Precisamente estaba leyendo algo de lo que es Chicharito, porque ayer jugó lo que es México con Honduras, pues Honduras perdió, pero estaba leyendo un reportaje donde Chicharito saliendo del estadio, vino un niño hondureño y él su fanático, él solamente les quería que le diera una firma, un autógrafo. Entonces le dice, Chicharito, yo soy tu fan, por favor, podrías darme una firma. Vino Chicharito, se agachó, lo abrazó, y ¿sabe qué hizo Chicharito? Siendo un gran futbolista y un famoso, le regaló una de sus camisas y le dijo, cuando tú seas grande y seas un gran futbolista, yo esperaré por tu camisa. Señores, Wow. Eso se llama humildad. Wow. Eso se llama humildad. Wow, qué tremendo esto. Eso se llama porque para mí Chicharito es un gran futbolista. Correcto. Y para que él se haya agachado por ese niño y no solamente le dio la firma, se tomó foto con él y le regaló la camisa con la cual acababa de ganar. Imagínate. Es muy importante la humildad, mis amores, muy, muy importante ser humildes. Bueno, aquí siempre tenemos lo que es el diario también, La Voz de Honduras, aquí en Nueva York, con su directora Marta Aparicio. Ella, cuando son cuestiones comunales, ella no cobra. Te puede hacer un gran reportaje, incluso ella te hace unas fotos, te hace ediciones. Tú puedes llamar al 347-791-5183. También aquí en Nueva York hay muchos lugares que ustedes pueden comer delicioso como si estuvieran en Honduras. Señores, voy a tener que averiguar las direcciones para poder dárselo. Así que recuerden, por favor, este 27 de noviembre los esperamos a toda la comunidad garífuna y a todos los amigos de diferentes culturas para que vengan a celebrar juntos con lo que es el grupo Cereme, para celebrar lo que es el Día del Garífuna. Va a estar candela, pollito asado, como decimos por ahí. Me encantó todas las fotos que yo vi de ustedes, mis amores, allá en las celebraciones que tenían en California. Espero algún día poder ir a celebrar con ustedes también. Claro que sí, Budari, estuvo así que tremendo. Ya saben, mis amores, hay FEDU en Nueva York, pónganse sus faldas si son mujeres, los varones pues como siempre, tráiganse sus $20 y $2 para la soda. Eso. Ya saben, el mero 24 de diciembre, un jueves, estará Club Guabara Trujillo en la 149 Street y Brook Avenue. $15 la entrada a este FEDU. Pueden llamar al 718-842-7180 o pueden llamar al 347-520-6931. Señores, aquí en Nueva York tenemos muchos talentos y artistas garífunas. La otra semana les voy a dar un poco más información tenemos pintores, tenemos los que trabajan artesanía. La otra semana le daré las contactos por si les interesa tener una pintura garífuna, si les interesa tener un tambor, un par de maracas. Señores, aquí estamos para apoyarnos todos. Excelente.
Gracias, Budari, por tu reporte. Ha sido realmente un placer tenerte nuevamente y cada miércoles aquí con nosotros para poder, pues que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en la comunidad garífuna de Nueva York, la segunda comunidad más grande fuera de Centroamérica. Gracias, Budari. ¿Algo más ahí en tus apuntes? No, mis amores, solamente que seamos humildes, no importa qué tan en la cima estemos, demostremos nuestra humildad y sigamos siempre para adelante. Ajá, adelante, claro que sí. Se les quiere mucho, un saludo a mi gente de Tegucigalpa, a mi cuñada y a todas las comunidades garífunas que están allá en Honduras. Felicidades a todos, gracias por escucharme. Claro que sí, Budari. De hecho, Tegucigalpa está activada ya. Allá tenemos sintonía total en Tegucigalpa con David Ruiz y con tus familiares. Aquí podemos observar nosotros en la página del reporte de Radio Escuchas que estamos en sintonía total allá en Tegucigalpa, Honduras, y también en La Ceiba. Así es de que gracias, feliz noche, Budari, y adelante con la música porque estamos en vivo. Ayo, Buitiguño. Ajá. Adiós, los quiero mucho, gracias familia. Bye bye, Bye bye. Ok, familia, tenemos en vivo y a todo color a través de la línea desde Los Ángeles a Sosé Buitiguño, y da Viña Nomada. Buitiguño, Anahariti Aluma Nomada, Little June, tira estudio, Guayabu, y luego Adaya Guja, Lambe Remix. Buenísimo. Bueno, y quisiera que invitaras a toda la gente linda para que nos apoyen este sábado en el Club Q18, que estaremos celebrando el Día del Garífuna Guatemalteco ahí en la Crenshaw y la 54, y nada más y nada menos con Socié Style, contigo en vivo y a todo color. El que quiera venir a escuchar esos éxitos, que se apunte para este sábado. A ver, invita a toda la gente en Garífuna ahí, por favor. Ay, bueno, me que te voy a dejar que es un garindo con balisi na tangriga na peini na corosal na luja chila guwen abalita un suatile afedu hoama afedu hi luerte garifu na ura luma Socié Style GCK anibite garao nibite higi nibi sun luvieri la chila gubage wamada liru julu la fedu hoama bueno memi wagura bubati tetiru wa fedu wa sungu belidaba luma DJ Labuga. Ajá, así de que no se olviden, familia, los esperamos. Gracias, José, buenas noches. Regresa al estudio, no te queremos quitar más el tiempo. Yo sé que estás trabajando, creando más música, hermano. Ok, hermano, mil gracias. Buena onda. Ayo. Mabu kuhusu garindo wigi. Ajá, qué motea. Ajá, bye bye.
next week we have Luz Solis all the way from New York. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga presents Professor Luz Solis all the way from New York via Honduras. ¿Qué motea? This is your weekly show, Garifuna Music and Talk with DJ Labuga.
Hey,